El domingo por la noche en el estadio José Espataro del Club Argentino se vivió una verdadera fiesta del fútbol chacabuquense. Allí jugaron para definir quién iba a ser el rival de San Martín, en lo que será la finalísima para ver quién es el campeón del fútbol de Chacabuco de la temporada 2025. El conjunto local argentino recibió la visita de 9 de julio con una ventaja de 2 goles. Había ganado por ese resultado como visitante el conjunto que dirige técnicamente Matías Díaz. Y realmente 9 de julio jugó un muy buen partido, fue superior a Argentino. A veces fallas en la definición, en otras algún par de fallos arbitrales que en jugadas polémicas lo perjudicaron al equipo de Mario Gambini. Lo concreto es que terminó el resultado 3-2 en favor del conjunto de 9 de julio, pero con la ventaja que, como les decía en el comienzo, había obtenido como visitante argentino, terminó clasificando por un resultado global de 4-3. Partido que, como les decía, fue cambiante, con alternativas, como esa que veíamos recién, donde no alcanzaba a cabecear Calderón, un muy buen centro de Curarati. El equipo de Gambini desde el arranque fue presionando, llegó con muchas perspectivas sobre el arco de Calderón. Allí estamos viendo el primer gol, un centro pasado, y Fredes, luego del cabezazo hacia atrás de Mateos, logra la apertura del marcador. Un 1-0 que era merecido por lo que había hecho ya 9 de julio hasta ese momento, y siguió cargando el equipo tratando de aumentar la diferencia y de llegar al 2-0, que ya en principio con esa diferencia le alcanzaba para ir a definir por tiros del punto del penal. Pero llegó una jugada, un buen trabajo ofensivo del equipo de Matías Díaz, y aparece, ya lo vamos a ver en algunos instantes, el segundo gol, cuando ahí lo vemos a Naya perdiéndose otra de las tantas chances que tuvo en ataque. Por eso que le decía que por fallas propias el equipo de Gambini no logró la diferencia. Allí tenemos una chance donde la pelota pega en el travesaño, una jugada donde rebota, pega en el travesaño, estuvo cerca del empate allí el conjunto azul, hasta que una buena corrida de primera polémica de Curarati, que el árbitro, a instancia de su asistente número 1, cobra posición adelantada. Era finita, pero estaba habilitado el delantero del equipo de Argentino. Cuando ahí vemos lo que le decía, la contundencia, lo que le falta a 9 de julio lo tiene el equipo de Argentino, sobre todo con su centro delantero Lucas Calderón, que en los 2 partidos fue autor de 3 tantos, 1 en la visita y 2 que estábamos hablando este domingo. Allí vemos, llega una pelota mordida, define de primera, como deben hacer los verdaderos 9, y pone un 1-1 que, les reitero, no era merecido, pero los goles no se merecen, sino que se concretan, y de esta manera estaba igualando el marcador y forzando otra vez a que tendría que convertir 2 goles en 9 de julio. Allí está el segundo. La pelota, cuando la cabecea Mateos, ya había ingresado tras el cabezazo de Fredes, que en definitiva fue el autor de los 3 tantos. Un defensor que haga 3 goles en un partido es más que interesante y lo convierte prácticamente en la figura del encuentro. Allí se veía claramente cuando la pelota ya, luego del cabezazo de Fredes y pegar en el palo, había ingresado, la sacó de adentro el capitán del conjunto azul, en este caso estamos hablando de su número 6, Santiago Drisdale. Insistió el conjunto de Argentino, pero allí vemos otra de las jugadas polémicas. Gran ataque, fíjense, ahí era para tarjeta amarilla, pero da la ley de ventaja al árbitro. Pero acá le van a cometer falta, allí ven cómo lo espera, con el brazo lo saca. El árbitro equivocadamente, varias de las equivocaciones que tuvo el Fuello, cobra falta en favor de Argentino. Era retrotraer el juego, cobrar la falta en el principio, cuando lo toman de la casaca a González, y después sacarle la tarjeta amarilla, porque estaba cortando claramente un contraataque y encima lo tomaba de la camiseta. Pero bueno, fueron varios de los errores que tuvo el referí en el partido de ayer. Ahí veíamos el gol de
que le anulaban cuando ya estaba terminando el primer tiempo, por poco, pero estaba habilitado. El jugador de Argentino, me refiero a Curarati, que había definido perfectamente. Bueno, también a instancia de línea, el árbitro no convalida esa conquista y termina el primer tiempo con el 2-1, favorable a 9 de julio, que presagiaba un segundo tiempo con muchas alternativas que de hecho se dieron. El partido fue más que interesante, fue cambiante. Reitero, siempre el predominio estuvo en el conjunto visitante. Allí vemos un penal, lo tiene tomado Basualdo al jugador que protesta, se ve claramente ahí, cuando lo tiene tomado, está dentro del área, era una falta que a lo mejor no fuera ampulosa ni demasiado, y ahí tenemos otra jugada, que también Basualdo se lo lleva puesto al delantero de Argentino que cae en el área. Ahí estamos viendo lo que fue el segundo empate de Argentino, la potencia goleadora de Calderón, cuenta con la fortuna allí que rebota en un defensor la pelota, en el número 6, Zanardi, lo descoloca el arquero, que de todas maneras tenía descuidado el primer palo, estaba un poco lejos de ese sector Kaiser, y de esta manera logra ponerse 2-2. Bueno, no hizo demasiada mella en el conjunto de 9 de julio, que siguió insistiendo, siguió teniendo varias oportunidades, como este cabezazo de Zanotti que se va cerca del palo. Zanotti, que está peleado con el arco últimamente, un goleador de raza, pero que últimamente no la puede meter. Y ahí vemos el primer cambio que hace Mario Gambini, lo ingresa el chico Furatini, que no sé por qué no juega de titular, porque cada vez que entra le cambia la cara, va y viene por la punta derecha, desborda, mete unos centros impecables como el que veíamos recién, para que Fredes salte, cabecee y logre el tercer tanto de su equipo. 3-2, siguió insistiendo 9 de julio, le dejó la contra a Argentino, que se abroqueló atrás, trató de defender como lo hizo en el partido de ida y salió rápido de contraataque. Allí vemos un muy buen disparo que rebotaba en un defensor de González. Siguió insistiendo el conjunto, como le decía, de 9 de julio. Allí lo vemos a González, patea, toma el rebote, Zanotti le cobra en posición adelantada, una cosa increíble. Si podemos repetir la jugada van a ver claramente, cuando el número 7 González patea, está claramente habitado Zanotti. Después ya es segunda jugada. Se queda parado, aparece solo porque se queda parado los defensores del conjunto azul. Pero se veía claramente que cuando dispara González estaba habilitado. Y ahí es donde supuestamente estaba en posición adelantada. Grave error de línea y más error todavía del árbitro, que lo convalida. Ahí tuvo una chance buena Calderón, la tiró por arriba del travesaño. Ahí, bueno, lo que siempre se habla del egoísmo, entre comillas, que tienen los centrodelanteros goleadores. Bueno, en este caso le jugó en contra, porque si hacía el centro atrás tenía 2 hombres de su conjunto. Otro muy buen centro ahí del chico Furatini, y se lo pierde solito ingresando por el sector derecho, le pega muy abajo la pelota, la tira muy arriba. Otra clara chance de 9 de julio, que siguió insistiendo. Allí lo ven ustedes, allí va Zanotti nuevamente y Corbalán, que hace la tajada del partido. Ya terminaba el encuentro, le saca el grito de gol a Zanotti y de esta manera aborta una de las últimas chances que tuvo el conjunto visitante de llegar al ansiado cuarto gol, que le daba los 2 de ventaja en este encuentro y le posibilitaba ir a la definición por tiro del punto del penal. Terminó el encuentro, reitero, la verdad, para quienes los vemos en forma neutral, realmente uno de los mejores encuentros que hemos visto en los últimos años en el fútbol de Chacabuco. El público, obviamente, que se fue mucho más feliz el de Argentino, pero creo que la gente de 9 de julio también tiene que estar contenta por lo hecho de sus jugadores, no con el resultado, pero sí por el desgaste y por la entrega que tuvieron los de 9 de julio. Un gran partido, un equipo como Argentino que va a jugar la final con San Martín, y allí estaremos.